Buenas tardes, soy la profesora Tasia Aránguez de la Universidad de Granada del Departamento de Filosofía del Derecho. Y para esta nueva edición del Congreso Nodos del Conocimiento, en esta mesa sobre feminismo, en la edición de 2024, he traído la cuestión de la desigualdad sexista que todavía hoy padecen las mujeres en el mundo del deporte. Sabemos que tradicionalmente las mujeres han tenido que luchar para incorporarse al olimpismo y también para incorporarse a la maratón de Boston o a diferentes eventos deportivos históricos. Pero hoy en día, y esto es importante señalarlo, todavía subsiste la discriminación en la presencia de las mujeres en el mundo del deporte. Si nos fijamos en el número de mujeres que tienen licencias en el deporte federado, es decir, que están federadas en diferentes disciplinas deportivas, observamos, según la abogada Irene Aguiar, la abogada deportiva, que la media de las licencias femeninas solamente son un 23% del total de licencias, de modo que la participación de las mujeres en el deporte profesional es inferior a la participación, muy inferior a la participación de hombres en el deporte. Las deportistas profesionales, incluyendo a las deportistas olímpicas, son discriminadas en el número de patrocinios, en el prestigio de su profesión, en el reconocimiento y también en la remuneración de los premios y los sueldos si se las compara con la contraparte varón. Hay que ver aquí claramente pues, la disparidad enorme que hay en los sueldos, nadie duda de esta cuestión. Las mujeres se encuentran precarización del mercado profesional deportivo femenino, menos campañas publicitarias y también discriminación en el reparto del poder en clubes, federaciones y organismos deportivos, de modo que las mujeres son inferiores en número en la participación de todos estos organismos que rigen el funcionamiento del deporte, las federaciones nacionales e internacionales y el Comité Olímpico Internacional. Cierto es que en España, con la aprobación de la nueva ley del deporte, esta situación de desigualdad que padecen las mujeres, por ejemplo, en el importe de los premios o en la ausencia de paridad en los organismos deportivos, está en vías de subsanarse y esperemos que pronto las mujeres accedan poco a poco hacia una igualdad mayor de la que tienen ahora, ¿no? Gracias a esta ley del deporte. La realidad es que en la vida de las deportistas se hace especialmente complicado mantener la carrera deportiva durante los primeros meses y durante los primeros años de crianza, y la situación empeora si no existe corresponsabilidad en los cuidados o si se trata de unidades familiares monomarentales. También el lenguaje sobre el deporte manifiesta androcentrismo, porque se contrapone el deporte y el deporte femenino, como si el deporte femenino fuese una especificidad y el deporte masculino el universal, el deporte de verdad, y la mujer es una especialidad dentro del deporte. La correcta contraposición sería el deporte masculino y el deporte femenino, no el deporte y el deporte femenino, o el fútbol y el fútbol femenino. Y por desgracia, pues nos movemos todavía así. Asimismo, el lenguaje de los medios de comunicación, al hablar del deporte femenino, constantemente reproduce estereotipos sexistas, como la cosificación sexual de las deportistas. Se describe a las deportistas o las cámaras hacen zoom en determinadas partes del cuerpo de las deportistas, la manera en que se habla de ellas y en que se aborda el deporte todavía tiene cosificación sexual y otros estereotipos sexistas. Como destaca Rem Al-Salem, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres deportistas también sufren formas de violencia machista, como la exclusión, como vemos por ejemplo en las niñas a las que se les excluye de la práctica de un deporte por el hecho de ser niñas, el abuso sexual por parte de entrenadores, por parte de hombres que tienen acceso a ellas en el ámbito del deporte, también el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, por parte de varones que están en sus clubes o en sus federaciones y compañeros. También encontramos control coercitivo, intentos de controlar qué es lo que las mujeres hacen, qué es lo que las niñas y las deportistas hacen de una manera muy estricta, ¿no? Viendo, pues, controlando sus vidas, su privacidad, su vida íntima, lo que hacen dentro de su habitación, por ejemplo, formas de control coercitivo. Encontramos también normas sexistas de vestimenta, por ejemplo, vestimentas que son equipaciones deportivas que son diferentes para las mujeres y para los hombres, y las de las mujeres son más cosificantes, tratan a las mujeres como si fueran un objeto sexual. Y también las mujeres deportistas sufren más ataques online
que las difaman o que insultos unidos al hecho de ser mujeres. La principal garantía de igualdad en el deporte son las categorías deportivas basadas en el sexo, porque estas categorías sirven para garantizar la competición justa entre personas de iguales condiciones. Así, las mujeres no tienen que enfrentarse a varones que tienen una forma física diferente y una ventaja física en la mayor parte de disciplinas deportivas. No, quizá en las que pues, implican flexibilidad o en la que el elemento estético es el principal elemento, pero sí en el resto de disciplinas deportivas, en la mayoría de deportes, la biología masculina confiere una ventaja al varón sobre la mujer. Esta separación por sexos en el deporte posibilita el juego limpio, el fair play, que es el principio fundante de la competición deportiva. Si no existieran categorías diferenciadas por sexo, se perpetuaría el androcentrismo al situar al hombre como la norma principal y relegar a la mujer fuera de juego en un ecosistema deportivo diseñado a la medida exclusiva del varón. Entonces, si no existieran estas categorías, las mujeres se quedarían en los puestos bajos o inferiores de la clasificación deportiva y el hombre se convertiría en el dueño y señor del deporte sin que las mujeres tuvieran oportunidad de tener visibilidad ni de mostrar su capacidad y su mérito dentro del mundo deportivo. En la actualidad hay una nueva causa de discriminación de las mujeres en el deporte, que es la participación de las personas trans, que son hombres biológicos, en el deporte femenino. Esto adultera el conjunto de la competición. Cada vez que una mujer transexual, un varón biológico, participa en una competición deportiva, varias mujeres son expulsadas de la competición o pierden de forma injusta sus posiciones. Por ejemplo, una mujer no puede entrar a participar en esa competición y hay otra mujer que no va a conseguir clasificarse para la siguiente competición superior. Entonces vemos ahí la expulsión que se genera. También vemos cómo mujeres pierden sus posiciones, por ejemplo en el podio, ya que los hombres van con una ventaja física y entonces desplazan todas las posiciones del podio esos varones que juegan con esa ventaja y supone una injusticia contra la igualdad de oportunidades que merecen las deportistas. Junto con el deporte profesional también tenemos que reflexionar sobre el deporte femenino no profesional. Y aquí hablamos del deporte recreativo o escolar. También en el deporte recreativo o escolar es muy importante para la sociedad, no es un deporte que deba considerarse irrelevante. Las sociedades actuales protegen la actividad física de toda la ciudadanía porque se considera necesario para preservar la salud. Al salir del trabajo en sociedades cada vez más sedentarias, en las que los trabajos han cambiado, ya no son los trabajos que requerían un alto grado de movilidad, hay muchos trabajos actuales que son de oficina. Entonces, en ese contexto de mayor sedentarismo de la población, la participación de mujeres y hombres de la población general en la actividad física se convierte en un elemento central del estado de bienestar y de la salud de las personas. Las políticas de igualdad en el deporte deben fomentar y estimular la práctica deportiva femenina enfrentándose a normas de género que tradicionalmente han excluido a las niñas y a las mujeres de la práctica del deporte. Según el colectivo de mujeres de Boston, es un escrito de 1976 de esta tercera ola del feminismo, cuando ya estas feministas se preocuparon por analizar por qué, que se preocupaban por la salud, eran feministas que analizaban cómo conseguir una vida saludable para las mujeres. Les preocupaba que las mujeres estuvieran excluidas o participaran menos en la actividad física que los varones. Señalan que ya desde la infancia a los niños se les anima a jugar activamente, sin preocupación por los golpes o por los llantos, mientras que a las niñas se les socializa para no hacerse daño, para ser menos activas físicamente, para que eviten el deporte de contacto y el esfuerzo físico. También se desincentiva la participación de las niñas en el deporte el hecho de que ellas vean que las mujeres deportistas obtienen menos prestigio, menos dinero y menos reconocimiento social que los deportistas varones. Esto les lanza el mensaje de que el deporte no es para las mujeres y también alimenta esos prejuicios despectivos como tiras como una chica, corres como una chica o lanzas como una chica. En tanto que a los niños se les alienta en la práctica deportiva, lo ven como un horizonte para ellos y se enseñan entre ellos proezas físicas y se animan entre sí a la práctica deportiva, porque gran parte del juego de los niños consiste en actividad física. Esto
se incrementa si tenemos en cuenta otras condiciones como sería el patio infantil, en el que las niñas participan en un espacio sedentario en la periferia del patio infantil, como por ejemplo denuncia Marina Subirats en su libro sobre coeducación, y los niños están corriendo por todo el campo porque juegan al fútbol. Esto también va transmitiendo a las mujeres la idea de que el espacio es para los hombres y a los hombres la idea de que el mundo es su dominio y se pueden mover con una mayor libertad de movimiento, hacer del mundo algo suyo. La teórica feminista Simone de Beauvoir también denunció esta situación y señaló que esa educación que reciben los niños en medir su fuerza unos contra otros en pequeñas peleas, pequeñas luchas deportivas, esa educación masculina que se les da a que intenten subirse a la peña más alta, subir, trepar al árbol, realizar una constante superación de su cuerpo y sobre todo moverse por el mundo con mucha libertad y sin miedo, sin temor, sin estar cohibidos, es precedente de esa libertad de movimiento que luego tienen los varones en el conjunto del mundo y de las calles y en la sociedad. Esa actividad, esa forma activa de ser, ¿no? Que se inculca a los niños. Por eso el deporte, la actividad física, pues se debe considerar algo muy importante para la igualdad entre los sexos. Se debe promover la participación en la actividad física de las niñas y de las mujeres, ya no solo por motivos de salud, sino por la idea de libertad que lleva aparejada la actividad física. Durante la adolescencia es donde se produce la mayor tasa de abandono del deporte femenino, como señala la Alianza contra el Borrado de las Mujeres en su libro de Juego Limpio para las Mujeres sobre el deporte femenino. Vemos que los roles de género fomentan que los hombres realicen los esfuerzos físicos. De hecho, es común que la galantería consista en que el varón abre la puerta, el varón carga las bolsas de la compra y las mujeres se abstienen de realizar actividades físicas. Es cierto que hay una diferencia física y que el varón tiene más fuerza y por tanto algunas tareas pesadas es cortés que tiendan a realizarlas, ¿no? Porque a la persona que menos le cuesta pues debe realizar más tarea que a la persona que le cuesta un poco más. Pero eso no significa que las mujeres no deban realizar actividad física a lo largo de su vida o actuar como muñecas de porcelana que no pueden realizar absolutamente ninguna tarea física, porque eso al final acaba alimentando todavía más o haciendo más grandes las diferencias en fuerza física y en capacidad física entre varones y mujeres. Además, eso genera una progresiva impotencia en las mujeres. El hombre cada vez es más fuerte, el hombre es más capaz de utilizar la fuerza física incluso, y ellas no. De modo que al final la violencia contra las mujeres muchas veces pues deja a las mujeres indefensas, ni siquiera hacen amago de intentar defenderse o de actuar de algún modo contra la violencia, incluso si tienen la posibilidad de ello, porque por ejemplo pues tienen algún tipo de arma que posibilitaría una defensa. Es difícil que las mujeres se perciban a sí mismas como alguien capaz de utilizar la violencia, de ejercerla o de ejercer la fuerza de cualquier modo en la sociedad. Eso va dejando a las mujeres cada vez más inermes. Uno de los frenos a la actividad física de la adolescencia, por lo que empieza la adolescencia, aparte de estos roles de la galantería y de los estereotipos sobre el hombre y la mujer, es la vestimenta femenina. La vestimenta femenina dificulta el movimiento de las mujeres. Vemos, por ejemplo, tacones que impiden o dificultan correr, ropa ajustada y apretada que hace más difícil también moverse y genera agobio, dificulta la circulación, no permite que respiren bien las mujeres, sujetadores incómodos, con aros que hacen que también se sientan incómodas a la hora de moverse, abalorios, pendientes, bolsos, llevar bolsos con todas las cosas ahí, que hace pues que también se te frene o que te dé. Y luego aquellos mandatos estéticos que hacen que las mujeres sientan que están constantemente siendo observadas por los varones o que se las está juzgando por su belleza, y esto puede también desalentar la realización de salir, por ejemplo, a la calle porque no estoy suficientemente arreglada, porque me siento insegura con mi cuerpo, y todo eso hace que me dé vergüenza saltar, moverme. Esto durante la adolescencia se dispara, ¿no? Niñas que no quieren que vean su pecho al moverse o que no quieren que se vea sus curvas o las formas de su cuerpo, o niñas que se sienten avergonzadas sobre sus propias habilidades físicas o sobre sí mismas, y eso inhibe su comportamiento
deportivo y hace que se queden sedentarias y que procuren mantenerse al margen de la visibilidad. En la vida adulta, el principal motivo que alegan las mujeres para mantenerse al margen de la actividad física es la maternidad. La maternidad, sin duda, es el motivo fundamental durante la vida adulta por el que las mujeres abandonan la actividad física y la realizan en una menor medida que los varones. Muchas veces, mientras el hombre está cogiéndose un rato la bici o está saliendo a hacer un poquito de running, pues la mujer está haciendo alguna tarea como ayudar a los niños a hacer los deberes o limpiando la cocina o arreglando, poniendo una lavadora o arreglando algo en la casa. Y sobre todo ocupándose de los niños y de las niñas. Esas tareas domésticas que se multiplican cuando se produce la maternidad, pues son el motivo que más se alega por parte de las mujeres como razón por la que no realizan tanta actividad física. Aquí llama la atención que cuanto menor es la clase social de la mujer, más tendencia hay hacia la mala alimentación, la obesidad y la disminución de la actividad física. Y eso es porque son mujeres que dedican más tiempo, cuanta menor es la clase social, a la realización de las actividades domésticas y familiares. Mientras que las mujeres, conforme se eleva la clase social y sobre todo en los estratos más elevados de poder adquisitivo, es donde encontramos mujeres que tienen más tiempo para practicar deporte, que realizan más actividad física, pero también son mujeres muy presionadas para tener una belleza perfecta y que realizan más actos de agresión contra su cuerpo de tipo pues, cirugía estética o intervenciones sobre su aspecto. De modo que encontramos también más trastornos alimenticios y otras pautas. Así que vemos cómo la salud en este caso está completamente vertebrada por, por el componente del sexo de la persona y todos esos elementos de género que condicionan la actividad física y el deporte. Como podemos saber, el hecho de que las mujeres queden apartadas y las niñas de la práctica deportiva cotidiana tiene efectos muy importantes sobre la salud pública porque es una de las principales causas del sobrepeso, de la obesidad y del aumento correlativo de enfermedades cardiovasculares y por tanto que se puede reducir la esperanza de vida y sobre todo la calidad de vida de las mujeres. Así que todos estos elementos que inhiben a las mujeres de la práctica deportiva tienen importancia, más allá del ámbito del deporte profesional en el que por supuesto hay desigualdades. Los espacios exclusivos para mujeres tienen un papel importante en la actividad física femenina, porque esos espacios, como por ejemplo espacios como gimnasios en los que solamente hay chicas, mujeres, niñas o adolescentes, ¿no? O equipos deportivos que son solo de mujeres, o el hecho de dividir por sexos en un colegio la práctica del deporte, ofrece a las mujeres y a las niñas la oportunidad de iniciarse en el deporte y de practicar el deporte sin sufrir ansiedad por el desempeño o por la forma de su cuerpo y sin sentirse observadas por los hombres. Así lo señalaba ya el colectivo de mujeres de Boston. Bueno, pues con esto he concluido esta reflexión sobre el mundo del deporte, sobre la importancia de proteger las categorías femeninas deportivas y espacios deportivos en los que solo se encuentran las mujeres para que puedan sentirse más cómodas para la realización del deporte. Y bueno, concluir mencionando que la ley de la reciente aprobada, ¿no? Ley del deporte, se supone que es capaz de dar un impulso a algunas de las medidas como el avance en la paridad en el mundo del deporte o la dignificación de los salarios de las deportistas o una mejora de las condiciones para las deportistas que son madres, pero simultáneamente hay otros retos que ha dejado fuera la ley del deporte, como por ejemplo sería el caso de la participación de mujeres transexuales en el deporte, que excluida, debería quedar excluida porque es contraria a la igualdad de oportunidades para las deportistas, dado que esas personas transexuales tienen una ventaja biológica y también debería haber entrado en la cuestión de la salvaguarda de esos espacios deportivos para niñas y para adolescentes. También la cuestión transexual es relevante en el deporte no profesional de niñas y adolescentes porque las niñas y adolescentes son precisamente las que más abandonan la práctica del deporte. Se produce una caída en picado durante la adolescencia de la práctica de deporte femenino y el hecho de que tengas que competir con una persona de cuerpo biológico masculino
todavía va a desalentarte más y a desanimarte más en la práctica del deporte, conduciéndote más aún al abandono en una época en la que se debería reforzar esas garantías de equidad en el deporte femenino, amateur y escolar. Bueno, pues con esto he concluido. Espero que haya resultado de interés esta ponencia.